Ok. Bueno, ay, espérate que no veo a esto. Muchachos, abro la pantalla esta. Ay, carajo, ¿qué pasó aquí? Denme 2 segundos. Ya, no sé por qué se había ido. ¿Me siguen viendo? ¿Me siguen escuchando? ¿Todo bien? Sí, profe. Sí, es que se me apagó la pantalla en un momento dado y no sé por qué. No sé qué movería. Bueno, dejo la pizarra abierta por si en el momento que la vaya a usar para no tener que abrirla y vamos conversando. Entonces, quedamos que esta clase íbamos a ver el proceso de alimentos y el de filiación, recordarlo, porque igualmente ustedes eso en familia lo vieron y pasamos al proceso divisorio. Eh, yo creo que con esta clase son 3 clases que nos faltan realmente. Espérate, yo miro el calendario. Nos faltan... esto ya se acabó, si tenemos 2 festivos de por medio. Ay, Dios mío, bendito. Nos quedan 2, hoy y otra. Jolín, ¿qué vamos a hacer? No, esto los lunes no es posible. Ah, miren, me voy a saltar filiación y alimentos, bajo el entendido de que ustedes ya supuestamente eso se lo vieron en familia. Me lo voy a saltar. Les voy a dar el proceso divisorio. Eh, Les voy a dar el proceso divisorio y les voy a mandar la clase grabada del ejecutivo. De tal suerte que ustedes me van a ver a mí hablándoles del ejecutivo. Se lo ven. Y el próximo día, o sea, de hoy en 15, que es la última clase, resolvemos dudas del ejecutivo. Y les dejo el taller para que me lo entreguen esa semana, que es la... Ah, no, y a los 8 días es el final, sí, porque tenemos una semana más de... Sí. Entonces, ojo, les voy a dar divisorio. Dentro de 15 días resuelvo dudas del ejecutivo. Les voy a mandar la clase grabada del ejecutivo apenas terminemos. Em, y ya. Y les quedo debiendo otros procedimientos porque no hay tiempo. Si tengo tiempo, les grabo una clase con los procesitos que nos faltan y no entrarían en el examen. Porque es que tenemos dos festivos atravesados. Ya, sin palabras. En fin. Em, entonces vamos a hablar del proceso divisorio. Listo. El proceso divisorio está en el artículo, creo que eh, espérate, ya te voy a decir exactamente en qué artículo está, en el 406. Artículo 406 del Código General del Proceso. Listo. Y luego eso lo concuerdan con el artículo 23, 23, 20 2334 y siguientes está lo que es partición. Pero antecitos del 2334 van a ver lo que es la comunidad, las clases de comunidad y etcétera. Pero concretamente lo que es la partición, cómo se parte un bien y demás, todo el fundamento del 406 y siguientes del Código General del Proceso lo van a encontrar en el 2334 y siguientes del Código Civil. Listo. ¿Cuál es la finalidad del proceso divisorio? La finalidad del proceso divisorio, como su nombre lo indica, es dividir el bien, ¿cierto? Pero la división del bien, o puede ser un bien mueble o un bien inmueble, puede ser división material o división por venta. Los que vieron conmigo, que aquí hay gente que vio conmigo bienes hace 1000 años, cuando hablamos de esto, yo les hablé de lo que les voy a hablar hoy. Incluso
les enseñé, no sé si se acordarán, les enseñé cómo acceder a un proceso divisorio y cómo hacer posturas si uno de los comuneros quiere ser postor en el remate. Si no se acuerdan, igual lo vamos a volver a ver ahorita, pero es como para que tengan una idea o que más o menos se acuerden. El punto es que si yo tengo un inmueble y hay una comunidad, es decir, hay unos codueños, nadie está obligado a la indivisión. Entonces, yo no tengo por qué estar de manera perenne, indefinida, pues siendo comunero. Si no quiero seguir siendo comunero, el Código Civil y posteriormente el Código General del Proceso, reafirmando lo que dice el Código Civil, le permite al comunero acceder a cualquiera de estas dos formas de división del bien, ¿cierto? Una cosa importante y es que la división material podemos acceder a ella desde que jurídica y físicamente sea posible la división. Porque si vos tenés un computador y somos tres dueños, pues yo no voy a poder acceder al proceso jurisdiccional de división material, pues porque si lo dividimos, que puede dividirse, yo le puedo quitar la pantalla y el teclado y las letricas y tal, pero eso queda absolutamente inservible. Entonces, físicamente no es posible dividirlo. Y luego hay bienes que aunque físicamente sí se puedan dividir, materialmente no se puede. Perdón, que aunque físicamente sí se puede dividir, no te lo permite el aparato, el aparato civil y el aparato jurisdiccional. Eh, un bien inmueble rural no se puede dividir si no hay un número de hectáreas determinada. Entonces, vos no podés dividir una tierra si el POT no te deja. Aunque materialmente podemos fraccionar, y eso pasa mucho, incluso está pasando en Antioquia, muchas parcelaciones que ya están construidas, pero no han podido legalizar esa venta o esa compra por parte de los compradores porque el POT no les deja, porque en ese terreno está prohibida la construcción sí, de bienes con cierta dimensión. Entonces, están jodidos. Y eso es lo que pasa igual aquí. Tenemos un terreno y lo queremos dividir. Por ejemplo, esas grandes extensiones de tierra las dividen en parcelaciones y luego no pueden registrar porque pues no los dejan. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dividir por venta, es decir, ir a pública subasta para poder pues dividir el bien. Y lo que me van a entregar es dinero y obviamente no la parte. Que digamos que procesalmente este proceso jurisdiccional no es ni un verbal ni un verbal sumario al uso, sino que es uno de los verbales especiales que trae el Código General. El Código General trae unos verbales muy especiales que son la expropiación, el divisorio, el deslinde y amojonamiento y el monitorio, que también lo vamos a ver, si no hoy, el próximo día, junto con el Ejecutivo. Entonces, esos cuatro, vuelvo y repito, expropiación, divisorio, deslinde y monitorio son procedimientos declarativos especiales porque tienen unas especificidades propias que ahorita la vamos a ver. Algunos no tienen audiencia inicial y de instrucción de juzgamiento, como es el caso este. Algunas empiezan como un ejecutivo y terminan como un declarativo. Algunas tienen empieza como un verbal y puede terminar en un verbal sumario, ¿cierto? Entonces, digamos que tienen como especificidades. Este procedimiento es uno de ellos, ¿cierto? ¿Ante qué juez? Es un declarativo en todo caso. Ejecutivo no es un declarativo especial. ¿Quién es el juez competente? Pues naturalmente un juez civil municipal o un juez civil del circuito. Entonces la competencia, como lo hemos hecho en todos, es factor objetivo, factor funcional, factor territorial. Entonces el factor objetivo naturalmente va a ser civil, ¿cierto? Por los artículos del Código Civil que les mencioné ahorita, el 2334 y siguientes, desde lo sustancial, Código Civil, y luego el artículo 15 desde el Código General del Proceso, por ser la cláusula residual de competencia, ¿cierto? ¿Tiene cuantía? Claro que sí. Entonces nos vamos para el 26 primero y luego nos vamos para el 25. Entonces en el 26, en el numeral 4, concretamente se me dice que en los procesos divisorios yo voy a tener en cuenta el valor catastral del bien, si es un inmueble
o el valor comercial del bien si es un bien mueble. Por tanto, si Catalina, Pedro y Luis son comuneros de esta casa, evidentemente Catalina tiene la tercera parte, Pedro la tercera parte y Luis la tercera parte, y esta casa está evaluada en 300 millones. Clarísimamente, cuando Catalina demanda a Pedro y a Luis, ¿ella qué quiere? Su pedacito, y su pedacito está evaluado en 100 millones. Es decir, que el quantum de su pretensión son 100 millones, no son 300. Si uno fuera a guiar el procedimiento, y eso se los dije en procesal general, si uno fuera a guiar el procedimiento por el quantum de la pretensión, este proceso sería de menor cuantía y se le adjudicaría a un juez civil municipal en primera. No obstante, el artículo 26, numeral cuarto, me dice que lo que yo tengo que tener en cuenta es el quantum del proceso. Es decir, ubicarlo dentro de una de las tres cuantías teniendo en cuenta el valor global del bien, no el valor de la pretensión. Por tanto, en el caso del ejemplo, si la casa está evaluada en 300, pues naturalmente la cuantía va a ser mayor y por tanto le corresponderá desde el factor funcional a un juez civil del circuito, en este caso del ejemplo, en primera, ¿cierto? Por el 20, numeral 1. Entonces ya sabemos que el asunto es civil, ya sabemos que el asunto es de mayor, ya sabemos que el asunto le corresponde a un juez civil circuito en primera, y luego el territorio nos vamos y nos ubicamos en un fuero real, porque el 28 numeral 7 me dice, entre muchos procesos, que en los procesos divisorios vamos a ubicar el juez de acuerdo al lugar en donde se encuentra el bien. Entonces ahí encontraríamos como la competencia. ¿Quiénes son los legitimados en la causa en un proceso divisorio? Pues obviamente los comuneros. Tanto por activa como por pasiva serán los comuneros o los codueños. ¿Listo? Una cosa importante, ya lo habíamos señalado, en este proceso jurisdiccional no aplicamos la ley 2220 del 2022 en lo que atañe a la audiencia de conciliación. Es decir, que nos vamos a una excepción a ese requisito de procedibilidad. Está entre las 9 excepciones que vimos al principio del repaso y que vieron en procesal civil general, y es que dentro de los divisorios no se requiere el requisito de procedibilidad. Listo. Luego hay una cosa muy importante que tienen que conectar con procesal civil general, y es que cuando en esa materia se les dio acumulación de pretensiones, se les dijo que no se podía acumular pretensiones de distinta naturaleza. Entonces yo no puedo acumular declarativas con ejecutivas o declarativas con liquidatorias o declarativas con de jurisdicción voluntaria, verbales con verbales sumarias, no se puede. Sin embargo, aquí hay una excepción a esa regla. Suponga usted que uno de los comuneros es menor de edad. Suponga que en el caso del ejemplo, era Catalina demanda a Pedro y a Luis. Catalina tiene 16 años. Listo. Resulta y sucede que Catalina no puede vender el bien inmueble o la parte del bien inmueble que le corresponde por ser una menor de edad, por ser una adolescente. Necesita permiso judicial. Los incapaces necesitan permiso judicial para enajenar los bienes inmuebles. Por tanto, el representante legal de Catalina tendrá que pedir el permiso al juez para que el juez le autorice vender el inmueble o su derecho sobre el inmueble. Ese permiso, esa licencia que yo pido, es un procedimiento de jurisdicción voluntaria que está en el artículo 577 del Código General del Proceso. Naturalmente, esa pretensión es incompatible con una pretensión declarativa. Pero el Código General del Proceso, en el artículo 406 que les dije, ¿sí o no? En el artículo 406 y siguientes me dice, no importa, aquí vamos a excepcionar. Es decir, por economía procesal, la primera pretensión que vas a solicitar es, otórgueme la licencia para vender el bien de la demandante, dice el representante, o en nombre de Catalina, ¿cierto? Y como consecuencia de esa autorización, entonces ahí sí ordene la división material, ordene la división por venta o tal.
Lo mismo pasaría si el menor de edad es el demandado, en la contestación de la demanda se pide la licencia. Quiere decir entonces que aquí hay una excepción a la regla general. Por economía procesal, en una misma demanda, cabe la pretensión de jurisdicción voluntaria con la pretensión declarativa. Si yo no presento la demanda solicitando la licencia, sino que Catalina va y demanda así, sin autorización, obviamente me inadmitirán la demanda y me darán 5 días para corregir, obvio, porque es un requisito específico de la demanda del divisorio. ¿Listo? So pena de rechazo. Cuando yo presento la demanda del divisorio, esos artículos del 406 y siguientes me dicen que yo tengo, uno, que aportar la prueba de la comunidad. Y la prueba de la comunidad se acredita en caso de inmuebles con el folio de matrícula inmobiliaria, con el certificado de libertad. Y si son bienes muebles, pues tendré que aportar, yo qué sé, libertad probatoria, testigos, documentos, no sé. Ahí ya pues es como la libertad del abogado, pero, o sea, de la parte y la creatividad del abogado para acreditar eso. Pero si es un bien inmueble, desde luego el registro de instrumentos públicos. Ese registro o sea, ese folio de matrícula inmobiliaria tiene que tener un histórico mínimo de 10 años para que se pueda hacer el estudio de títulos y evidenciar que efectivamente, pues, digamos, la trayectoria de ese bien y que la comunidad existe desde cuándo y, en fin. Entonces, digamos que la ley me da como ese tope. Y además, tengo que aportar con mi demanda un dictamen pericial en caso de que una de las pretensiones consecuenciales que yo vaya a acumular sea la solicitud de pago de mejoras. Es posible que, por ejemplo, Catalina en el inmueble, en la casa, hizo mejoras, las pagó ella y lo que quiere es que se le reconozcan esas mejoras por parte de Pedro y Luis. En ese sentido, tendría que acumular la solicitud, pero para eso tiene que aportar un dictamen pericial, porque si no, no se la van a reconocer. Porque los dictámenes periciales, como vieron en probatorio, en derecho procesal civil, la regla general es que se aporten y no es que se pidan, salvo en muy poquitos casos, como por ejemplo en la afiliación. Y además de eso, pues tendré, si pido mejoras, tengo que hacer el juramento estimatorio, porque recuerde que el artículo 206 claramente me dice que cuando se piden perjuicios, mejoras, indemnizaciones o compensaciones, pues tengo que hacer juramento estimatorio. Digamos que esos son como los requisitos de la demanda en general. Y luego el juez, cuando admite, si es que admite, decretará una medida cautelar obligatoria que se llama la la inscripción de la demanda. ¿Listo? Entonces, es una medida cautelar obligatoria. Por tanto, a mí no me tocará pagar caución y tampoco la tendré que pedir. Si a Catalina se le olvida pedir inscripción de la demanda, no pasaría nada, porque el juez de manera oficiosa, pues la decretará, ¿cierto? Y recuerde también cuando se vieron medidas cautelares en procesal civil general, se les dijo que cuando las medidas cautelares son de corte obligatorio o legales, pues no hay que pagar la caución del 20% que me trae el Código General. Entonces, la línea temporal sería la siguiente. Voy a borrar aquí y voy a hacer la línea temporal. Entonces, yo presento la demanda. ¿Listo? Fin. Con todos los requisitos de ley. El juez admite la demanda. ¿Es posible que la inadmita o la rechace? Claro. Pero usted ya sabe cuáles son las causales de inadmisión y de rechazo. Por eso me lo voy a saltar. Vamos a suponer que la admite. Obviamente esa admisión implica que se notificará por estados al demandante, ¿cierto? Implica que el demandante tendrá que ir a buscar al demandado en el proceso de notificación y notificarlo, y lo notifica. ¿Cómo lo notifica? Pues usted ya sabe, le envía el mensaje de datos, deja pasar 2 días y arranca el término de traslado. Como este es un procedimiento jurisdiccional declarativo especial, el término de traslado no me importa si dio mayor cuantía, menor cuantía o mínima cuantía. No me importa la cuantía que haya dado. El término de traslado siempre es de 10 días. ¿Listo? No me importa.
Vuelvo y repito, no me importa que se haya dado de mínima, mayor o menor, no importa. ¿Qué puede pasar aquí? Puede pasar que en el término de traslado de la demanda, el demandado proponga excepciones de fondo y proponga excepciones previas. O puede pasar que no haga nada de eso, ¿cierto? Excepciones previas o excepciones de fondo, o las dos o ninguna. Recuerde que ya lo habíamos visto. ¿Cómo se proponen las excepciones previas en los divisorios? Mediante recurso de reposición. Mediante recurso de reposición. Recuerde que ya lo habíamos visto desde el procesal civil general. En los ejecutivos, en los verbales sumarios, en los deslindes y amojonamientos y en los divisorios se presenta la excepción previa como recurso de reposición. Recuerde además que este recurso de reposición se tiene que tramitar y mientras se tramita suspende términos. Es decir, que se tramita la excepción previa, como usted ya sabe que se tramita un recurso, y mientras se tramita el recurso, los 7 días restantes del traslado se paran. Primero hay que resolver la excepción previa, es decir, el recurso de reposición. Listo. Y me imagino que recordará o que se acordará cómo se tramita el recurso de reposición. Este es el término de ejecutoria. Tin, lo estoy sacando aquí, grande. Este es el término de ejecutoria. Aquí se interpone el recurso de reposición. Después, ¡pum! El día 3 a las 5 de la tarde, ¡tum! Se suspenden términos. Eso quiere decir que estos 7 días restantes se paralizan, se suspende el proceso. Y arrancamos con el trámite de la reposición. Como es un acto de parte, 2 días de traslado, 2 días de colchón, perdón. 2 días de colchón, artículo 9 de la ley 2213. Y después 3 días de traslado, tun. Entonces esto es traslado del recurso, es decir, traslado de la excepción previa. Y después de que pasa el traslado de la excepción previa, el juez toma la decisión, máximo a los 10 días. Acuérdese que el 120 del Código General me establece que el auto se dicta máximo a los 10 días cuando es escrito. Entonces, máximo a los 10 días el juez dicta el auto escrito que revoca, confirma o modifica. Es decir, que declara aprobada la excepción previa, no la declara aprobada y seguimos. Si se subsana, si no, pues se acaba el proceso. Auto que se notifica por estados. Y cuando esto se notifica por estados y queda en firme, volvemos a los 7 días desde que no se haya terminado el proceso. Porque si era una de las excepciones previas insubsanables, murió. Pero si no, se saneó o no se declaró probada la excepción previa, y volvemos a los 7 días que nos faltaban. ¿Listo? Entonces eso es importante. Así funcionan los verbales sumarios, así funciona en el deslinde y amojonamiento, así funcionan los ejecutivos. También puede presentar excepciones de fondo, ¿cierto? También puede presentar excepciones de fondo, pero no la que él quiera, no la que el demandado quiera. Solo puede presentar como excepciones de fondo 2. El pacto de indivisión y la prescripción adquisitiva de dominio, o sea, la pertenencia. Solo se permiten 2 excepciones de fondo. Pacto de indivisión, que está en el artículo 1374 del Código Civil, que es a partir de por ahí empieza a hablar el Código Civil de la partición de patrimonios autónomos, o sea, de comunidades. Entonces, el 1374 del Código Civil me dice que nadie está obligado a la indivisión, que cualquier comunero, codueño, puede pedir la partición o la separación del bien, salvo que hayan pactado que no, que no lo pueden hacer. Y ese pacto es perfectamente lícito. Pero el pacto de indivisión, dice el Código Civil, no puede ser indefinido. Un pacto de indivisión no puede ser superior a los 5 años. Obviamente, a los 5 años hay que renovarlo si es que queremos seguir en indivisión.
pero no se renueva automáticamente, hay que renovarlo. Si no, TIN, ya puedo vender. Bien, entonces, esta sería una excepción de fondo. Si se pactó pacto de indivisión, tú una excepción de fondo. Y luego, la prescripción adquisitiva de dominio es reciente, es de hace 4 años. Cuando vimos bienes, porque yo llegué en el 22, cuando vimos bienes ya estaba eso, también se los dije en su día en clase, y es que la Corte Constitucional es la que permite que en un proceso divisorio, como excepción de fondo, se alegue la prescripción adquisitiva de dominio mediante la sentencia C284 del 2021. C284 del 2021. Antes de esa sentencia solo estaba el pacto de indivisión como excepción de fondo, nada más, no se podía alegar nada más. Y hoy solo se puede alegar pacto de indivisión o pertenencia, no hay más posibilidades. Si usted alega excepciones de fondo, entonces va a seguir el traslado de las excepciones de fondo. Entonces, después de que pasan los 10 días, vienen los 2 días de colchón, porque es traslado, y después de eso vendrá. Si es de mínima cuantía, 3 días de excepciones de fondo de traslado. Si es de menor o mayor, 5. ¿Cierto? Todo de qué va a depender de lo que le dio la cuantía ya, de si es un verbal o un verbal sumario. Un verbal o un verbal sumario especial. Como esta es la regla general, uno siempre se explica a partir de la regla general, pues serán 5 días, porque la regla general es el verbal. Entonces es traslado de excepciones de fondo. Si no hay excepciones de fondo, si la parte no propuso excepciones de fondo, pues obviamente usted le quitará ese colchón y esos 5 días de traslado directamente, ¿cierto? Una vez vence el término de traslado de excepciones de fondo, o si no se propusieron, una vez vence el traslado de la demanda, entonces lo que el juez va a hacer es dictar un auto. Ojo, dictar un auto. ¿Cuándo? Máximo a los 10 días. Máximo a los 10 días. Dicta un auto. ¿Y este auto qué hace? Ordenar la venta u ordenar la división material del bien. Y ahí empieza la división propiamente dicha. Es decir, que aquí la venta o la división material del bien no se ordena por sentencia. La sentencia viene después. Aquí la venta o la división material del bien es por auto. ¿Cuándo? Vuelvo y repito. Cuando se acaba el traslado y la parte no propuso excepciones de fondo, o cuando se acaba el traslado de las excepciones de fondo y entonces el juez ya dicta el auto. Listo. Tanto si la pretensión fue división por venta o si la pretensión fue división material del bien, esta parte hasta el auto es exactamente igual. Hasta el auto es exactamente igual. ¿Cuándo cambia el proceso divisorio? Después del auto, dependiendo de si es venta o dependiendo de si es división material. Listo, pero hasta aquí las dos tienen la misma cosa. O sea, no importa lo que yo pedí, hasta aquí es exactamente igual. Una cosa importante también, si yo en mi demanda pido división material de un computador, el juez en el auto admisorio de la demanda puede reconducir, es decir, no tiene que inadmitir, no tiene que inadmitir diciendo, venga, es que el computador no se puede dividir, corrija y arregle esa demanda. No, no tiene sentido. ¿Qué hace el juez? Admite ordenando la venta, ¿cierto? Es decir, admite reconduciendo el trámite y diciendo, esto será un divisorio por venta. Si usted no está de acuerdo, pues retirará la demanda, ¿cierto? Pero entonces, la cosa funciona así. No inadmite porque yo me haya equivocado con la pretensión. Aquí solo pueden haber dos pretensiones, o división por venta o división material. Si yo me equivoco, no pudiéndose hacer la de la división material, el juez reconduce y no pasa nada. Y ese auto sería apelable, ¿cierto? Bueno, vamos a hacer la división
primero material, ¿cierto? Vamos a explicar cómo sería la división material después del auto. Esa no tiene ciencia, pues. Entonces, demanda, auto admisorio, notificación por estados, proceso de notificación, TUN, notificación del demandado, ya sabemos, traslado de la demanda, 10 días. No voy a poner excepciones de fondo, sino que directamente voy a dictar el auto. Entonces, máximo a los 10 días, máximo a los 10 días, auto que ordena división material. ¿Listo? Ese auto naturalmente se notifica por estados y naturalmente sale a ejecutoria de 3 días, normal. 1, 2, 3. Tin, tin. ¿Esto qué es? La ejecutoria. Y después de la ejecutoria, el juez dicta sentencia, ¿cierto? Si aquí en esta ejecutoria nadie interpuso recurso de este auto al que le cabe apelación, o nadie pide complementación o aclaración de este auto, ¡tin! Dicta sentencia. Si alguien pide recurso, se tramita el recurso. Si alguien pide aclaración o complementación, se tramita la aclaración y la complementación. Ya, si nadie hace nada o después de haberse tramitado eso, ¡tum! El juez dicta sentencia. ¿Qué hace el juez en la sentencia? El juez en la sentencia lo que hace es ordenar la partición del bien. O porque el juez la haga, el juez mismo la hace, o porque nombra a un partidor, que es lo que normalmente se hace. Ese partidor o ese juez realiza el trabajo de partición y esto hay que ponerlo en traslado. El trabajo de partición hay que ponerlo en traslado. Y ese traslado, entonces, digamos, puede generar por parte de las partes, valga la redundancia, por parte de las partes objeción. O sea, yo puedo objetar el trabajo de partición. ¿Listo? Puedo objetar el trabajo de partición. Y después de que se tramita la objeción, si es que la hay, el juez aprueba el trabajo de partición. Ese trabajo de partición se registra. Una vez aprobado, el juez ordena que en el registro, si es un bien inmueble, en el registro de instrumentos públicos se registre el trabajo de partición, se registre la sentencia. Y después del registro, después sigue el registro, y después del registro, el registro ya es el título, ¡tum! Usted ya es dueño de este pedacito, ya no es comunero, sino que es dueño del pedacito. Una vez operado el registro, cualquiera de los ex dueños, cualquiera de los, de los dueños, de los nuevos dueños, puede pedir pues que se le entregue, el, materialmente el inmueble con la diligencia de entrega. Si es que no se la, no, pues no se los han, no se los han, sí, no se los han entregado, porque es posible que yo, vamos a dibujar por aquí, es posible que Catalina demande a Luis y a Pedro, está en la casa, ¿cierto? Yo, comunera, estuve todo el tiempo aquí, Luis todo el tiempo estuvo aquí y el otro Pedro siempre estuvo aquí. Y van y hacen la división, pero a Catalina le tocó esta parte verde, no la roja que siempre ha tenido, sino esta parte verde. Entonces, después del registro, si Luis, ¿quién era el dueño de este? El dueño no, el que estaba poseyendo, Pedro, si el tenedor, si Pedro no le quiere entregar a Catalina el pedacito que le adjudicaron, pues Catalina puede pedir la diligencia de entrega. Y usted ya sabe cómo se tramita la diligencia de entrega porque la vimos en su día con posesorios, es decir, que aquí operaría lo mismo que cuando vimos en los posesorios con el artículo 308 y siguientes, que es la diligencia de entrega, la oposición a la diligencia de entrega y todo este rollo, ¿cierto? Entonces, esto sería la división material del bien. Eso no tiene chiste.
Digamos que la que se complica un tris más sería la división por venta. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona la división? Que es ahí donde hay que hacer números. Entonces, la división por venta funcionaría de la siguiente manera. Yo presento la demanda, el juez la admite, notificamos por estados, nos vamos al proceso de notificación, ¡tin! Notificamos al demandado. Le damos un traslado de 10 días, vamos a suponer que no propone excepciones para no complicarnos la vida, y después de eso, el juez dicta el auto ordenando la venta, listo. Y en ese auto ordena a su vez el secuestro del bien. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar en este proceso divisorio por venta es que vamos a rematar el inmueble. Después de que este auto queda en firme, ¿cierto? Se ejecutoría y queda en firme, 1, 2, 3, la ejecutoria, viene por acá el remate. Digamos que ese sería el proceso, pero espérese que pueden pasar varias cosas. Entonces, un proceso que no pase nada, que todo se vaya así súper bien, sería esto. Después de los 10 días, el juez tendrá máximo 10 días, que es esto aquí que no lo puse, pero tendrá máximo 10 días para dictar el auto que ordena la venta, ordena el secuestro, aquí nombra el secuestro, por aquí se posesiona el secuestre, va y secuestra, todo el rollo. Bueno, esto sería por aquí, porque está el estado y la ejecutoria de esto, entonces sí. Es que hice la línea muy grande. Este auto se notifica por estado, sale ejecutoria y por aquí se posesiona el secuestre, secuestra y después vamos al remate. Pero ¿qué puede pasar? Puede pasar que cuando el señor secuestre vaya a secuestrar, ¿cierto? El señor secuestre vaya a secuestrar, se posesiona súper bien todo y va a secuestrar el inmueble. El día de la diligencia de secuestro hay oposición a la diligencia de secuestro. Es posible. El secuestro se desplaza hasta el lugar de los hechos, va a tomar la tenencia del bien y de pronto sale alguien y dice, yo me opongo a que usted secuestre el bien porque yo soy tenedor, soy poseedor, soy el que sea. Y la oposición aquí funciona como la oposición en la diligencia de entrega. Entonces, usted puede leer todos los artículos de la diligencia de entrega que están desde el 300, la oposición es del 308 en adelante, la diligencia de entrega está por ahí, 307 en adelante. Y luego la oposición al secuestro está en el artículo 596, que me remite a la diligencia de entrega y a la oposición de la diligencia de entrega. Funciona exactamente igual, el secuestro va, se oponen y hay que desatar todo el trámite que vimos días pasados. Entonces, claro, si hay oposición a la diligencia de secuestro y no se logra secuestrar porque la oposición sale avante, el opositor gana, entonces, ¿qué hacemos con nuestro divisorio? ¿Se para? No, no se para. ¿Por qué? Porque no se secuestra el inmueble, no, el inmueble no se secuestra porque ganó el opositor y el opositor se quedó con la tenencia del inmueble, pero lo que se va a rematar son los derechos patrimoniales que el comunero tiene sobre el inmueble, que eso sí es distinto. El derecho patrimonial, el derecho de dominio que él tiene sobre el inmueble es lo que se va a rematar. No la casa materialmente hablando, sino el derecho. Eso es lo que se va a evaluar y a rematar. Listo, es importante tener en cuenta eso. Entonces, el secuestro no se pudo hacer, no, no importa. Usted es dueño del 30%, vale. ¿Cuánto vale ese 30%? Evaluemos ese 30% y saquemos a remate ese 30%. Finalmente, el que compre en el remate, pues ya verá qué hace con respecto de la casa, porque ahí hay un derecho real. Recuerde que los derechos real son erga omnes, yo los persigo en cabeza de quien esté. Entonces, a mí no me importa. O sea, el que compra, digamos que tiene como esa ventaja. Bien, entonces ya nos vamos para el remate. Y aquí la base de licitación, la base mínima de licitación, la primera, será por el 100% del avalúo. O sea que la primera postura sale por el 100% del avalúo.
A partir de la segunda, si la primera falla, ya sale por el 70. ¿Listo? Y de ahí para adelante el 70. Cosa distinta pasa en un ejecutivo, como vamos a ver. Siempre será el 100, 100, 100, siempre. Pero aquí es el 100 la primera vez y posteriormente será el 70%. Vamos a poner el ejemplo. Voy a borrar. Vamos a poner el ejemplo de... Yo hago el ejemplo fácil y ustedes hacen el ejemplo difícil. Entonces, el ejemplo fácil es esta casa que está evaluada en 100 millones, ¿cierto? Y los dueños son A, B, C y D. Listo. Resulta y sucede que esto se va hasta el auto que ordena la venta, se secuestra la casa o se secuestra los derechos y nos vamos para remate. Y el juez fija fecha y hora para el remate. Ya sabemos que todo, pues que esto se va a ir a remate sí o sí. Entonces, ¿quién demandó? A demandó a B, a C y a D en un divisorio. Listo. ¿Qué me dice la norma? La norma me dice que cualquiera de los demandados, o todos si quieren, pueden ser postores. Es decir, que quienes participan en el remate se llama postor. Postor. Cualquiera de los comuneros demandados pueden ser postores. Y los postores parten del principio de igualdad, es decir, no me importa que sea comunero, usted participa exactamente igual que cualquier tercero que quiera ser postor. O sea, no va a tener ningún tipo de privilegio, nada. ¿Listo? ¿Qué característica o qué tienen que hacer los postores? O sea, ¿qué tengo que hacer para hacer postura? Para hacer postura y poder participar en el remate, yo tengo que pagar el 40% del valor de la base mínima de licitación, ¿cierto? Si yo no pago ese 40%, pues a mí no me van a dejar participar en el remate. Supongamos que en este caso, C quiere ser postor. Entonces, ¿qué tiene que hacer C? Pagar el 40%. ¿De cuánto? Vamos a suponer que el avalúo fueron los 100 millones, ¿cierto? Que vale la casa. Entonces, C quiere ser postor. Vamos a mirar cuánto tiene que pagar C para ser postor. Entonces, tiene que pagar el 40%. ¿El 40% de 100? No. ¿Y por qué no va a pagar el 40% de 100? Porque de esos 100, él es dueño de la cuarta parte. Entonces no tiene sentido que él pague dinero de su propio pedacito. Por tanto, hay que quitarle al valor del bien, a la base mínima de licitación, hay que quitarle el pedacito el derecho que le corresponde a C. Entonces, vamos a hacer postura. Entonces la voy a hacer aquí. Postura. ¿Cuánto tiene que pagar C? Postura de C. Entonces lo que yo hago es lo siguiente. Cojo el valor del bien. O sea, el primer paso es cojo el valor del bien. A ese valor del bien yo le voy a restar el valor del derecho del que quiere ser postor, que son 25 millones. Cada uno de estos es dueño del 25 millones, es dueño de 25 millones, este también es dueño de 25 millones y este es dueño de 25 millones, ¿cierto? Eso me da 100. Entonces yo a 100 millones, que es la base mínima de licitación, le voy a restar el derecho de C. Y esto me da 75. Esto es lo que no le pertenece a C. Esto es lo que no le pertenece a C. Por tanto, es sobre lo que él tiene que pagar postura. Entonces, la segunda cosa es que a 75 millones le voy a sacar el 40%. Entonces, hago una regla de 3 sencilla. Si 75% es el 100%, entonces el 40%, ¿cuánto es? Una regla de 3 sencillísima. ¿Cuánto es, muchachos? Háganme esa cuenta con una calculadora. ¿Quién le hace? Alguien que llegue antes que yo. Eh, Están dormidos. ¿Cuánto da? 30 millones. 30. Listo. 30 millones de postura. Entonces yo tengo que hacer 30 millones. Tengo que entregar
aparato jurisdiccional, para que me dejen participar en la subasta, 30 millones. Resulta que cuando llegamos a la subasta, la casa se vende por, me voy a inventar una cifra, por 450 millones. Listo, se vendió. Vale. Entonces, claro, ¿y se le vendió a quién? A C. O sea, C fue el mejor postor. C es el mejor postor. Listo, entonces voy a poner aquí. C es el mejor postor. C, mejor postor. Claro, ¿qué le dice la ley al que gana la postura? Le dice, para que yo le entregue el bien, para que yo le adjudique el bien, usted tiene que pagar el saldo. Usted ya pagó parte de eso, pero todavía no ha pagado la totalidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, aquí voy a poner saldo. Saldo. Entonces, estos 450, de estos 450, C es dueño de la cuarta parte. Entonces, 450 dividido 4 me da que él es dueño, es dueño de 112 millones. A ver, 450, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dividido 4. Es 112 millones 500 mil pesos. B igual, C igual, D igual. ¿Listo? Entonces yo no puedo coger 450 millones, restarle los 30 que él ya pagó y lo otro es lo que él debe pagar. No, porque de esos 450 la cuarta parte es suya. Entonces vuelvo y hago el mismo procedimiento. Entonces cojo de los 450, le resto su pedacito, que son 112, 500 mil pesos. Listo. Y eso me da 1, 2, 3, 1, 2, 3, menos 112. Ay. Ay, muchachos, hagan ustedes la cuenta. Aquí estoy metiendo el dedo donde no es. 337.500. Cristian, volveme a decir, ¿cuánto? Son 337.500. Oh, 337.500.000. ok. Listo. Esto es lo que no le pertenece a él. Esto le pertenece a B y a D. Listo. Ahora sí, llego y digo, pero es que yo ya di un anticipo, que fueron 30 millones. Entonces yo cojo 337.500 menos los 30 que di, y entonces aquí me va a dar un resultado que serán 230.500. ¿Sí o no? No. No, profe, 200, ¿cuánto? 307.500. 307.500. Ajá. Esto es lo que voy a pagar de postura. Listo. Entonces, esto es lo que tengo que pagar de saldo, perdón. Entonces, lo más importante de aquí es que hay que quitarle al valor del bien y al valor de la venta el derecho del postor si el postor al que le adjudicaron es uno de los comuneros. Si es un tercero, no se le resta nada, pues porque no es dueño del bien. Listo, eso es muy importante. No obstante, hay una cosa que trae el Código Civil y que trae el Código General del Proceso, que se llama derecho de compra. Entonces, a veces los demandados, en este caso B, C y D, listo, no quieren terminar la comunidad. Ellos están a gusto con ser comuneros, no quieren terminar la comunidad. Entonces, A demanda a B, a C y a D. Recuerde que esto es un litisconsorcio necesario. A, B, a, D, y entonces la casa vale 100, y entonces, y pide venta. Pero B, C y D no quieren dar por terminada la comunidad.
Entonces la ley civil y la ley procesal les permite optar a una cosa que se llama opción o derecho de compra, ¿cierto? Cualquiera de los dos nombres está bien. Opción o derecho de compra, eso lo encuentran en el Código General. Y entonces, ¿en qué consiste? En que estos tres, en bloque, le compren el derecho al demandante. Es decir, que si se lo compran, su derecho sobre el bien va a crecer. Ya no va a ser 25 millones cada uno, va a ser un poquito más, porque los 25 millones de A se van a repartir entre B, C y D. Listo. Pero yo no puedo hacer, digamos, yo no puedo optar al derecho de compra cuando yo quiera, sino que hay unos topes que están en el Código General y que son los siguientes. Lo que me dice la norma es que una vez el juez dicte el auto que ordena la compra, que ordena la venta, perdón, por pública subasta y sale ejecutoria, ¿cierto? Esto es ejecutoria. Los demandados tendrán los 3 días siguientes a la ejecutoria de este auto para hacer efectivo el derecho de compra. Digamos que ese es el plazo máximo para poder hacer uso del derecho de compra. Es más, yo muchas veces he hecho la oferta del derecho de compra antes de este término y el juez dice no. Yo espero para resolverlo después de los 3 días de la ejecutoria. Es decir, que lo que la ley dice y los jueces hacen es que no validarán, digamos, la petición si usted no lo hace dentro del término establecido por la ley, que es los 3 días siguientes a la ejecutoria del auto que ordena la venta. Ahí, una vez se hace uso del derecho de compra, entonces el juez dictará un auto en el cual establecerá el valor del derecho que se va a comprar, ¿cierto? Y obviamente en este caso, pues es 25. En este caso es 25 millones. Listo. Y le da un plazo a las partes, a B, a C y a D, le da un plazo a las partes para que las partes paguen. Ese plazo es de 10 días, pues después de la ejecutoria, ¿cierto? Porque este auto tendrá que salir a ejecutoria también. Este auto sale a ejecutoria y aquí tendremos un plazo de 10 días para pagar. Ese plazo se puede extender por voluntad del demandante. O sea que A les puede dar hasta 2 meses para pagar. ¿Listo? Y una vez se paga, pues el proceso termina. Obviamente no termina con venta, sino que se acaba mediante un auto y team. Ya, la comunidad continúa. Obviamente A deja de ser comunero, B, C y D acrecen su derecho y siguen siendo comuneros. Es posible que en este tiempo, después de que el juez aceptó la venta del derecho del demandante, uno de los comuneros o varios de los comuneros que ofertaron comprar se echa para atrás, ¿cierto? Entonces, la norma dice que si después de hacer la oferta y el juez aceptarla y fijar el valor, el comunero o los comuneros que ofertan, o sea, los demandados, se retractan, entonces serán acreedores de una multa. Y la multa es igual al 20% del derecho que iban a comprar. Entonces, suponete que S y D optaron a la compra, los autorizaron. Y en estos 10 días B se retracta. ¿Cuánto tenía que pagar B, C y D? Si la cuota de A son 25 millones, listo, 25 millones, esos 25 millones había que dividirlos entre 3. O sea que a cada uno de estos demandados, a cada uno, a B, a C y a D, a cada uno le correspondía dar 8.333.333,3333, ¿cierto? A cada uno. Si B se retracta y no paga en este término, entonces el código le dice, ah, perfecto,
te voy a imponer una multa del 20%. ¿De qué? Del pedacito que usted no pudo pagar o no quiso pagar. O sea que a esos 8.333.333 le vamos a sacar el 20% y por tanto él deberá pagar una multa de 1.666.666,6666 hasta el infinito. Listo. Ese es el derecho de compra y esa es la multa para quien no paga la cuota que lo fijó el juez. ¿Vale? Una vez, si las partes hacen derecho de compra, acuérdense que no hay remate. Si no hacen derecho de compra, nos vamos entonces, como se les mostró ahorita, me pasé de página, y es, se hace el remate, se adjudica, se paga el saldo, se pagan los impuestos, porque esos remates tienen un impuesto de la DIAN y de, bueno, hay varios, no me acuerdo cuáles son, pero son varios impuestos que hay que pagar, el 1% no me acuerdo exactamente cuáles son, pero se los debo. Hay unos impuestos que hay que pagar, entonces uno paga el saldo, paga los impuestos, eh, el juez lo que hace es devolver el dinero a quienes hicieron postura y no quedaron, entonces les devuelve su 40%, le entrega los dineros después del pago del que le fue adjudicado el bien, después de haber pagado, entonces se le entrega el dinero a los vendedores, es decir, a los que eran dueños, ¿sí? Y luego el bien se le entrega a quien se le adjudicó. Y se registra sentencia y acta de remate. Y en el momento en que se registra, pues yo ya soy dueño, ya tengo el título y yo ya soy dueño. Una cosa importante en el divisorio es que si ese bien estaba sujeto a hipoteca o a prenda, el hecho de que se remate no hace perder el gravamen. O sea, entonces es lo que llama la purga de hipotecas. Es decir, que una vez se remató, el que adquiere con la garantía. Es un derecho real. Recuerde que el derecho real persigue el bien en cabeza de quien se encuentre. Por tanto, el que adquiere ese bien con la hipoteca y con la prenda. Vale. Y finalmente, recuerde lo de las mejoras que le decía yo ahora. Entonces, yo puedo pedir mejoras en la demanda si hago el juramento estimatorio y el demandado tendrá derecho en el traslado de la demanda a oponerse a ese pago de mejoras. Si quien pide las mejoras es el demandado puede hacer uso del derecho de retención en la demanda. En la demanda va a pedir las mejoras, es una excepción, estoy pidiendo algo en una contestación de demanda, una cosa muy rara, pero es posible. Yo comunero demandado hice mejoras, señor juez, excepción de fondo, que se me paguen las mejoras, hace el juramento estimatorio y puede ejercer derecho de retención, ¿cierto? Puede ejercer derecho de retención. Si yo hice las mejoras en un bien, o sea, en una parte del bien que no me adjudican en el divisorio, y yo hice uso del derecho de retención, ¿qué retengo? Retengo el pedacito que yo tengo que entregar. Las mejoras no están ahí, pero es lo único que yo tengo para obligar a que me paguen las mejoras. Una vez me paguen las mejoras, entrego el bien que no me fue adjudicado para que me entreguen el mío, ¿cierto? Entonces es posible que ese derecho de retención recaiga sobre una parte del bien que yo no estaba, cuya tenencia yo no tenía, valga la redundancia, o yo no detentaba la tenencia. Y las mejoras fueron hechas en otra parte. ¿Listo? Entonces eso es posible. Este es el divisorio. ¿Ok? Este es el divisorio. Preguntas. ¿No? ¿Qué hora es? Profe, Monitorio. Dime. ¿sí me escucha? Sí, dime. A ver, profe, una pregunta en el remate. El avalúo cuando se fija el precio es el catastral, El del comercial. remate. Sí, El avalúo lo fijan las partes. Para fijar la competencia es el catastral, pero para el remate es el comercial. Yo hago el avalúo. listo. Para Profe, hay otra competencia el pregunta. catastral.
Otra pregunta, en esta parte del derecho de compra, si son varios pues los que le van a, la de la preferencia de compra, si son varios los que le van a comprar al que demandó y uno se retracta y los otros pues ya pagaron, ¿qué pasa ahí? Bueno, sí, gracias ¿Se va a Manuel, me remate solo por faltó. la parte que no se pagó Sí, me faltó decir eso. o Mira, si este es el derecho de compra, ¿cierto? Si B, C y D, ¿cierto? Los tres hicieron derecho de compra. B no pagó. A B lo multan. Y C y D pueden pedir comprar lo que B iba a comprar. Y se lo dividen entre los dos. Sí, sí o sí, no, profe? Manuel. Listo. Sí, vale. ¿Alguien más? No. Vale. Proceso monitorio, muchachos, para poder entrar al ejecutivo en el video que van a ver. El monitorio está en el artículo 419 del Código General del Proceso. 419. Un monitorio, que lo pueden llevar en el consultorio jurídico, un monitorio es un proceso jurisdiccional que arranca como ejecutivo y que puede convertirse en un declarativo. Puede. Listo, arranca como ejecutivo, pero puede convertirse en declarativo. El monitorio solamente o sea, es un proceso que fue creado, mejor dicho, cuando yo no tengo título ejecutivo, pero sí soy acreedor de una deuda de contenido económico, de contenido contractual y de mínima cuantía, pero no tengo título. Entonces, las características para poder demandar el monitorio es que lo que yo busco es crear el título ejecutivo que no tengo y no irme a un declarativo que me voy a demorar muchísimo más porque es una vuelta muy larga. Ir a un declarativo, terminar con sentencia y con la sentencia ejecutar. Me voy a demorar ahí toda la vida. Entonces, lo que permite el proceso, el código, es que cuando la deuda es de contenido contractual, cuando es de contenido económico, cuando la obligación es pura y simple, o sea, no está sometida a condición y a plazo, obviamente, y es una obligación dineraria, listo, no de hacer y de no hacer, no, dineraria, de contenido económico, de mínima cuantía, pura y simple, y derivada de un contrato, y no tengo título, ¡tum!, me voy por el monitorio. Listo. Entonces, es una opción interesante. ¿Cuál es la providencia que crea el título ejecutivo? La sentencia, no el mandamiento de pago, no, la sentencia. La sentencia es el título ejecutivo. Y entonces, a mí me dictan sentencia y yo inmediatamente arranco ante el mismo juez en el mismo expediente con el ejecutivo, o sea, me voy derechito. Bien, no tengo que volver a presentar una demanda, no, me voy directo ahí, ante el mismo juez y en el mismo expediente. Pero pueden haber varias posibilidades. Entonces, ojo, ¿se necesita requisito de procedibilidad? No. La ley 2220 directamente me dice que en los monitorios no se necesita requisito de procedibilidad, lo cual es obvio porque si empieza como ejecutivo, los ejecutivos no tienen requisito de procedibilidad, son los declarativos. Entonces es obvio que la 2220 diga que no se necesita requisito de procedibilidad. Yo presento la demanda monitoria. En la demanda monitoria, yo, obvio, no tengo un título ejecutivo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Aportar todas las pruebas que tenga y que me acrediten con las que, ay, no, con las que se me acredite la deuda. Todo lo que yo tenga que permita acreditar la deuda. O decir bajo la gravedad de juramento que no tengo cómo probar la deuda, ¿cierto? Es posible. Puedo probarlo con documentos, con testigos, hay libertad probatoria. Yo presento la demanda con todos los requisitos del 82 y luego el juez me la va a admitir. No sé por qué esto no me está escribiendo. Espérense un momentico.
Entonces, presento la demanda. El juez libra mandamiento de pago. Entonces, aquí no hablamos no hablamos de auto admisorio de la demanda. No hablamos de auto admisorio de la demanda porque estamos en un ejecutivo. Listo. Después de que libra mandamiento de pago y se notifica por estados naturalmente, entonces nos vamos a proceso de notificación y notificamos. Ojo, yo aquí en la demanda puedo pedir medidas cautelares, sí. Caben medidas cautelares, sí, porque estamos en un ejecutivo. ¿Cuáles medidas? Embargo y secuestro. Bien, libra mandamiento de pago, nos vamos entonces para acá. Ya sabemos que eso es un proceso de mínima cuantía, no hay monitorios de más. Notifico, mando el email o el WhatsApp, dejo pasar 2 días y tal. Una vez se notifica, arranca el traslado de la demanda. Traslado de la demanda, que es de 10 días. Todos los ejecutivos tienen un traslado de demanda. Y ahí pueden pasar varias cosas. Entonces, la primera cosa que puede pasar es que el demandado se oponga. Entonces, primera cosa que puede pasar es que se oponga. Es decir, que presente excepciones de fondo. Listo. Si él se opone, ahí es cuando el proceso va a mutar y va a mutar a un declarativo. Listo. Entonces, esta oposición puede ser parcial o puede ser total. Yo me opongo a toda la deuda o me opongo parcialmente a parte de la deuda y a otro no. Entonces, frente a lo que no me opongo, lo que hace el juez después de estos 10 días de traslado, frente a lo que no se opuso, es dictar sentencia. Y aquí está el título ejecutivo. Es decir, que frente a eso se ejecuta la deuda. Y frente a lo que sí se opone, el proceso va a mutar a verbal sumario. Va a haber como un quiebre, deja de ser ejecutivo y se convierte en verbal sumario, que ahorita miramos cómo es. Listo. ¿Qué es lo que constituye título ejecutivo? En este caso de la oposición parcial, la sentencia. Y después de tramitar el verbal sumario, la sentencia del verbal sumario, pues también será ejecutivo, también será un título ejecutivo. Pero lo importante del monitorio es que de manera rápida, de manera económica, de manera célere, se va a formar, va a crear el título ejecutivo si no hay oposición o si hay oposición parcial. Luego, si la oposición es total, pues obviamente después del traslado de la demanda, como el demandado no se pronunció, el juez va a dictar sentencia y tú un título ejecutivo y seguimos, ¿cierto? Entonces es importante. Eso es lo que constituye el título ejecutivo y esa es la importancia del monitoreo. Es posible que en esos 10 días él no se oponga, pues uno se opone, verbal sumario. Otro no se oponga, sentencia. Otra opción es que pague. Porque acuérdese que en un ejecutivo, y yo se lo voy a decir, en un ejecutivo, cuando el juez libra mandamiento de pago, le da 5 días, los primeros 5 días de esos 10, 5 días al demandado, al ejecutado, para que pague y se evite el ejecutivo. Entonces es posible que él pague. Si él paga, el proceso termina, el juez dicta un auto dando por terminado el proceso por cumplimiento de la obligación. Entonces el proceso termina si él paga. Listo. Y la otra opción es que, no es esta, no se opone, guarda silencio ya, es esa. Guarda silencio, no se opone, guarda silencio. Tú, y si guarda silencio, sentencia. Esa sería como la otra opción. ¿Listo? Entonces esas son las opciones. Oposición total o parcial, guardar silencio, es decir, no me opongo, o pagar. ¿Listo? Teniendo claro que el título ejecutivo que se forma aquí es la sentencia. La sentencia. Importante, competencia, pues igual, usted ya sabe. Objetivo, funcional, territorial. Naturaleza, claramente civil o comercial. Cuantía, pues es que ni siquiera lo tenemos que poner 26 y 25, esto directamente siempre va a ser mínima. O sea, usted
no va a fijar aquí si es mayor o menor, o sea, directamente tiene que ser mínima. Funcional, por tanto, será un juez civil municipal en única o en pequeñas causas. Y el territorio, pues será el 28.3, que dice que es un fuero concurrente, usted va a demandar o en el lugar del cumplimiento de la obligación o en el domicilio del demandado. ¿Cierto? Usted escoge. ¿Qué no cabe aquí? Aquí no caben las excepciones previas, no caben. No puedo presentar excepciones previas, no se permiten las excepciones previas. Entonces está absolutamente prohibido que en el traslado de la demanda se presenten excepciones previas, no cabe. No cabe notificación por aviso, no cabe emplazamiento, tampoco. Es decir, que la única notificación posible del demandado, la única, es la notificación personal. No hay otra posibilidad. No hay aviso, no hay emplazamiento, es personal. Obviamente la conducta concluyente cabría, sí, porque esa es personal. O sea, soy yo el que me estoy autonotificando básicamente. Pero ni el aviso ni el emplazamiento no cabe. Listo. No cabe la reconvención. Y esto por obvias razones, porque recuerde que el 371, que es el que establece la reconvención, solo está para los verbales. Entonces, lo pongo, pero es que es obvio que no cabe. No cabe la intervención de terceros. Aquí no caben. No caben. Listo, entonces no excepciones previas, no aviso, no emplazamiento, no reconvención, no intervención de terceros. No hay. Trámite. ¿Cuál es, digamos, lo más complejo, que no es complejo, pero como los términos no nos gustan, que es lo más complejo, sí, del trámite es cuando hay oposición? Entonces, presento demanda, o sea, cuando se convierte a verbal sumario. Demanda, el juez libre el mandamiento de pago, se notifica por estados, nos vamos a traslado de 10 días, excepciones de fondo. ¿Listo? Oposición. Entonces, después de la, de la oposición, lo que hace el juez o lo que hace el código es que se le da traslado, porque esto es un acto de parte, ¿sí o no? Entonces vamos a dar traslado por 5 días. 5 días de traslado. Lo que quiero recordar, porque no quiero meter la pata, es lo siguiente, vamos a leer. Es si ese traslado requiere de auto que lo ordene o si tiene colchoncito colchón del 9 de la ley 2220. Espérenme, leamos. Monitorio. Dice... Déjame un momentico. Así, en el inciso 1, 2, 3, 4, el inciso cuarto, dice, si dentro de la oportunidad señalada en el inciso primero, el demandado contesta con explicación de las razones por las que considera no deber en todo o en parte, para lo cual deberá aportar las pruebas en que se sustenta su oposición, el asunto se resolverá por los trámites del proceso verbal sumario y el juez dictará auto citando a la audiencia del artículo 392 previo traslado al demandante por 5 días para que pida pruebas adicionales. Es decir, que este traslado para estos 5 días sigue las reglas generales. Es decir, que aquí hay colchoncito. Artículo 9. Porque este artículo 420 no nos está diciendo que se necesita auto que lo ordene. Entonces, después de los 10 días de traslado de excepciones de fondo, aplico el artículo 9, 2 días de colchón y luego 5 días de traslado de las excepciones de fondo. Tras lo cual el juez llamará auto que abre oralidad.
Es decir, que nos vamos a la audiencia del 392. Pero fíjese lo que dice ahí, y es, dice, el asunto se resolverá por los trámites del proceso verbal sumario y el juez dictará auto citando a la audiencia del artículo 392, previo traslado al demandante por 5 días para que pida pruebas adicionales. ¿Eso qué quiere decir? Que entre la finalización de este traslado y este auto, el juez tendrá lo mismo, tendrá un máximo de 10 días para llamar a audiencia. Llama a audiencia y nos vamos para el 392. 392 que terminará con sentencia. Usted sabe qué se hace en este 392. Entonces se llama audiencia de conciliación, se interroga a las partes, se fija el litigio, se sanea, se practican pruebas, se hacen los alegatos, se decide, ¡tum! Se acaba el proceso jurisdiccional. Es decir, que pasamos de un procedimiento ejecutivo hasta aquí sería el ejecutivo, hasta aquí, sí. Y de aquí para allá, del auto que abre realidad para allá, pues estaríamos en el verbal sumario. Bien. ¿Qué pasa cuando el juez dicta sentencia en el proceso verbal sumario? Que esa sentencia, uno es título ejecutivo, claro, porque ahí establece la condena de dar, la condena de dar. Y luego el Código General trae unas sanciones, digamos, y es que el que gane, sea el demandante, el ejecutado o el ejecutante, tendrá que pagarle al otro una multa equivalente al 10% del valor de la deuda. Entonces, si el demandante gana, el demandado le debe pagar el 10% del valor de la deuda a él. Y si el demandado es el que gana, el demandante es el que le tiene que pagar el 10% del valor de la deuda. Fíjese que en el parágrafo está lo que está prohibido. En este proceso no se admitirá intervención de terceros, excepciones previas, reconvención, el emplazamiento del demandado, ni el nombramiento de curador ad litem, y podrán practicarse medidas cautelares previstas para los demás procesos declarativos. Dictada la sentencia a favor del acreedor, proceden las medidas cautelares propias de los procesos ejecutivos. Ya. O sea que es un proceso fácil, económico, célere, que busca cuando usted no tiene pruebas que llevar para que esto se ejecute, iniciar con ejecutivo y terminar rápido. Entonces, si va al consultorio, llegan con una deuda, es que me debe, yo qué sé, 20 millones de pesos, 10 millones de pesos, 5 millones de pesos, y no hay título ejecutivo, arranque con un monitorio. En vez de irse a un declarativo, en vez de irse a audiencia de conciliación para que le reconozcan la deuda. Hombre, es más, o sea, si se van a audiencia de conciliación, es fácil que o sea, sería muy fácil que el otro reconociera, pero a veces ustedes saben, los que están ya en práctica 3, que la audiencia de conciliación a veces fracasa o a veces no va nadie. Entonces, digamos que el monitorio sería un buen mecanismo para constituir ese título. Entre otras cosas, porque en los ejecutivos rara vez el demandado contesta, muy rara vez. Tiene que ser una cosa muy excepcional que el demandado conteste. Es muy difícil que el demandado conteste. Entonces, si no contesta, pues facilito, nos vamos a crear el título, ¿cierto? Eso es un monitoreo. Chicos, ya. ¿Dudas? ¿No? Vale. Entonces, les voy a mandar el ejecutivo. Se lo ven. Si de aquí a dentro de 15 días tienen dudas, me van preguntando. Si no, en 15 días nos vemos y las resuelvo. Y les entrego el taller para que me lo entreguen no sé cuándo, pero pues ahí les pondré las instrucciones. Listo. Entonces, el próximo día sería el 10, porque el 3 es festivo y el 17 también. O sea que el 10 es el día que nos toca
la última clase. ¿Listo, chicos? Sí, no, tal vez. Sí, profe, ¿Quién gracias. habla? Sí. Muchachos, profe. contéstenme algo porque si no, yo no sé. Sí, profe, Sí. gracias. Listo, profe, sí. Ah, vale, bueno, bien. Sí, profe, gracias. Chao, nos vemos. Hasta Cuídense. luego. Hasta luego, profe. Gracias. Luego, profe.